Hola, vamos a ver hoy lo que es la variable aleatoria continua. En lecciones anteriores vimos lo que era una variable aleatoria discreta y poníamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si lanzamos dos dados, definimos la variable i, suma del resultado de ambos dados. El recorrido de la variable era de 2 a 12. Recordar que esto era una variable aleatoria discreta porque su recorrido era un número finito y también tomaba valores aislados. Era otra forma de ver que era discreta. Cuando hacíamos la representación gráfica de la función de probabilidad, obteníamos un diagrama de barras de este tipo, donde cada barra tenía una altura proporcional a la probabilidad del suceso correspondiente. En este caso, por ejemplo, el 2 se corresponde con los dados 1 y 1, y su probabilidad era un 36avos, y así todos los demás del 2 al 12. Bien, esto era la variable aleatoria discreta, insisto. El recorrido toma valores aislados y por tanto la función de probabilidad también se considera de forma aislada. Bien, vamos entonces ahora a definir lo que se entiende por variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es aquella, esto ya lo vimos en su momento, cuando el recorrido de dicha variable es un intervalo de la recta real. Por tanto, tiene infinitos valores, pero no son valores aislados, sino que forman un continuo. Es decir, que si, por ejemplo, consideramos como el experimento aleatorio la altura de una población, y x es la variable, tomamos una población y medimos la altura de esa población, supongamos que es una población de adultos. Y esto nos va a dar el recorrido va a ser de 0 a infinito. Aquí, si queréis, lo podéis limitar a la persona que menos pese, sería la medida de la persona que menos mida, hasta la persona que tenga la mayor estatura. Pero bueno, en principio lo podemos poner de 0 a infinito. Pues bien, para representarlo, a diferencia del caso discreto, que serían valores aislados, ahora vamos a tener una curva, que sería un poco el equivalente a esto que estamos viendo aquí, pero ahora es una curva continua. Esta curva se le llama función de densidad de la variable aleatoria. Y es una curva que se caracteriza por lo siguiente. Fijaros, voy a ir comparándolo con la discreta. En la discreta, la suma de todas las probabilidades, es decir, la suma de todos los valores que figuran aquí encima de las barras, era 1. Bueno, pues aquí va a ser 1, la suma también de lo que está por debajo de la curva, que sería el área, ¿no? Es decir, que el área encerrada bajo la curva hasta el eje de las x va a valer 1, porque ahí es toda la probabilidad va a estar distribuida en esa zona, en esa región. Si yo, por ejemplo, aquí en la discreta quiero averiguar cuál es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 5, por ejemplo, pues la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 es que tome los valores 5, 4, 3 y 2. Sería un noveno más 1 partido por 12, más 1 partido por 18, más 1 partido por 36. Fijaros que es una suma finita de los valores de probabilidad. Sin embargo, aquí, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que x sea menor que 2, supongamos, pues sería el área encerrada desde 0 en este caso, que es donde empieza a contar, hasta 2. Sería esta área, es decir, es el área. Aquí son los valores aislados sumados 1 a 1 y sin embargo aquí es el valor del área, que es un tramo continuo, es un barrido continuo, ¿no? Bien, por ejemplo, otra variable aleatoria para que entendáis Bueno, y aquí, a ver, ¿qué se ve aquí? Aquí se ve lo siguiente, si es la altura de una población, la mayoría de la población, como podéis observar, que es la mayor área, está entre 1,5 y 2, ¿lo veis? Entre 1,5 y 2 está la mayoría de la población, porque es el área. A medida que nos vamos acercando hacia valores muy altos, es decir, personas de gran estatura, pues cada vez hay menos, ¿no? Por eso la curva va disminuyendo. Y al revés, personas muy bajitas, por ejemplo, si estarían aquí a la izquierda, pues habría también menos, ¿no? Esto se va a llamar normal, que lo veremos más adelante, que sería un caso particular de variable aleatoria continua. Otra cosa importante aquí es ver que esto es una curva donde el promedio está justo aquí en el medio, es donde alcanza el máximo la curva, que sería en 1,7, 1,8 aproximadamente. Ahí tendríamos lo que se llama la media o la esperanza
de la variable. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que le llamamos X al tiempo de retraso de los aviones diarios en un aeropuerto. Y sería la función de densidad vendría dada por esta curva. Vamos a interpretarla. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en el eje de las X son minutos. Son los minutos, son la variable, es X. Son el tiempo de retraso, son minutos, es tiempo. Medio minuto, un minuto y medio, 2 minutos, etcétera. Bueno, pues aquí lo que está diciendo es que la mayoría de los aviones están muy próximos a cero, ¿no? Es decir, que la mayoría de los aviones, por lógica, tienen que ser puntuales, están muy próximos al instante de puntualidad. A medida que el tiempo va transcurriendo, el número de aviones, el tiempo de retraso de los aviones cada vez va siendo mayor, pero el número de aviones, la probabilidad va siendo más pequeña. Es decir, por ejemplo, imaginemos que me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un avión se retrase menos de un minuto? Pues sería esta área que está aquí, desde 0 hasta 1. ¿Veis? Esta área. ¿Y cuál sería la probabilidad que se retrase entre 0 y 0,5? Pues sería esta área que está aquí, que sería menor. Hay una probabilidad menor de que se retrase. Y a medida que avanzamos, pues lógicamente la probabilidad que se retrase menos de 3 minutos, pues menos de 3 minutos va a ser una probabilidad pequeña, porque se supone que la probabilidad al revés, la probabilidad que se retrase menos de 3 minutos va a ser una probabilidad grande, porque se supone que la mayoría de los aviones se van a retrasar menos de 3 minutos, ¿no? Bueno, pues esta es la idea de variable aleatoria continua. Entonces podemos definir lo siguiente. Función de densidad de una variable aleatoria continua. Aquí tenemos el ejemplo que puse antes. Toda el área que está bajo la curva va a valer 1. Aquí en este ejemplo podemos suponer que el recorrido va de 0 a 3, porque ya en lo demás va a valer 0. Y como recordar que el área bajo una curva hasta el eje de las X será la integral desde, en este caso, en este ejemplo, como el recorrido va de 0 a 3, por ejemplo, pues sería entre 0 y 3. Está claro que el área, la integral entre 0 y 3 de la función de densidad es 1. En este ejemplo, la media va a ser 1,7, que es precisamente donde alcanza el máximo, es también el punto, el centro de simetría, es el centro de simetría o el centro de gravedad de todo el sistema. Si se considerara un sistema de masas, ¿dónde alcanza el equilibrio? Pues el equilibrio está en el punto 1,7, ¿no? Y la desviación típica 0,3. Bueno, os recuerdo de otros cursos que la desviación típica es una medida de dispersión. La desviación típica es un valor que lo que me está dando es el grado de aplastamiento de esta curva. Si esta curva es muy vertical, está muy apirulada hacia arriba, tendría una desviación típica muy próxima a 0. Cuanto más alejada de 0 esté, es decir, cuanto más grande sea la desviación típica, eso quiere decir que la curva es muy aplastada, está muy aplastada, ¿no? Bien, es el grado de aplastamiento, es lo que me da más o menos la desviación típica. Realmente es la desviación de los datos respecto a la media, ¿no? Y eso pues me genera un aplastamiento mayor o menor de la curva. Esta función en particular, este dibujo, viene expresada por esta fórmula que tengo aquí. Esta es la función donde sigma es la desviación típica y la nu es la media. La media en este caso 1,7. Bien, otro ejemplo podría ser sería el recorrido desde 0 hasta más infinito, por ejemplo. Y lo mismo, toda el área verde que está aquí marcada vale 1. Aquí donde aparece c igual a 1 se refiere al área, toda vale 1. Es decir, que la integral desde 0 hasta más infinito vale 1. Bueno, estas son funciones de densidad de una variable aleatoria continua. Entonces, ¿qué características generales presenta una variable aleatoria continua? Bueno, pues presenta las siguientes características. Bueno, aquí es la función elevada a menos x, vale. Si x es una variable aleatoria continua definida en un intervalo AB, la función de densidad es tal que, primera cuestión, la integral en los extremos de su novinio, es decir, desde A hasta B, de la función es 1, es decir, toda la masa de probabilidad queda por debajo de la curva. Y la segunda propiedad es que esa función es siempre no negativa, es decir,
siempre está por encima del eje o sobre el eje, pero nunca está por debajo del eje, nunca toma valores negativos. Esas dos son las características de una función de densidad. Si no cumple alguna de ellas, no es función de densidad. Otra cosa muy importante que podemos afirmar de las funciones de densidad es que para una función de densidad, a diferencia de la variable aleatoria discreta, no existe función de masa de probabilidad. ¿Por qué? Bueno, la razón es la siguiente. Recordar que la función de probabilidad era la probabilidad de que la variable tomara un valor x o y cualquiera. El problema aquí es que la probabilidad de que la variable tome un valor cualquiera es cero. ¿Por qué es cero? Siempre. ¿Por qué? Porque, a ver, lo podemos razonar de la siguiente manera. Casos favorables sería 1, el valor concreto que estoy tomando, y casos posibles, pues casos posibles serían los infinitos ahora los casos infinitos de todo el recorrido de la variable, y 1 partido por infinito es 0. Bueno, eso es aplicando así de una forma subgeneris la regla de Laplace, pero que sepáis que en una función de densidad no existe función de probabilidad. Luego también os lo razonaré de una forma más geométrica. Lo que sí hay es función de distribución, eso sí, porque ¿qué era la función de distribución de una variable aleatoria? Recordar que era la función de probabilidad acumulada, y si en una continua también tengo probabilidad acumulada en cualquier punto, entonces sí tiene sentido de hablar de función de distribución, y la función de distribución es la probabilidad de que la variable tome valores ahora menores o iguales que x, es decir, todo lo que está detrás, toda la probabilidad que está detrás del valor x, eso es la función de distribución. Y por tanto, como es un área también, es la integral desde el extremo inferior del recorrido, que es a, hasta, en este caso, hasta x, de la función de densidad. Bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué una función de densidad no tiene sentido hablar de función de probabilidad? Porque la función de probabilidad es la masa que estaba encima del punto. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de x igual a 2, sería el área que está encima del 2, pero encima del 2 no hay área ninguna, porque es un segmento, y un segmento no tiene área, por tanto sería 0. Así que la función de probabilidad de los valores aislados, de los valores puntuales, no existe. Sin embargo, sí existe la función de distribución, porque yo puedo preguntarme cuál es la probabilidad de x menor o igual que 1. Yo puedo preguntarme eso porque para valores menores o iguales que 1, sí hay un área claramente definida, que es esta verde que tengo aquí. Es decir, que la probabilidad de x menor o igual que 1 sería la integral desde 0 hasta 1 de la función correspondiente, que en este caso me va a dar 0,63. Este valor 0,63 me lo determina en este momento el programa. Luego lo podré calcular con las fórmulas, en este caso con la integral definida, pero veremos más adelante cómo se calcula. Otro ejemplo, con esta función de densidad, la probabilidad de x, aquí estaría representada la probabilidad de x menor o igual que 2. Aquí está, del 2 hacia atrás. Aquí hay una cosa importante que comentar, que a diferencia de la discreta, en la discreta era muy importante si entraba el 1, o aquí por ejemplo, si entraba el 1 o no entraba el 1. No es lo mismo la probabilidad de x menor o igual que 1 que la probabilidad de x igual a 1, porque para el valor 1 hay una masa de probabilidad distinto, en principio mayor o igual que 0. Sin embargo, en las variables aleatorias continuas es indiferente que entre el extremo, que entre el 1 con el entre. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo pido aquí, ¿cuál es la probabilidad de x menor o igual que 1? Pues es esta área, 0,63. Y si es estrictamente menor que 1, es la misma, porque el hecho de que entre el 1 o no entre el 1 no va a alterar el valor del área. Por lo tanto, otra cosa importante es que en la variable aleatoria continua es indiferente la desigualdad o la igualdad en los extremos. Da lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, también puedo averiguar la probabilidad entre dos valores. La función de distribución era la probabilidad acumulada hasta el valor, es decir, de 0 hasta el valor. Pero si me piden entre dos valores concretos, bueno, pues eso es muy fácil, porque entre dos valores concretos, imaginaros aquí, entre 0,5 y 2. Yo sé que esto es la probabilidad de x menor o igual que 2, es decir, hasta el 0, sería x menor o igual que 2, sería hasta el 0, y restarle
el área de esta zona blanca, que sería la probabilidad de x menor o igual que 0,5. Es decir, que la probabilidad entre 0,5 y 2, aparte de ser la integral definida entre 0,5 y 2 de 0,47, también puedo hacerlo por diferencia de áreas de función de distribución en 2 menos la función de distribución en 0,5. Y lo que os decía antes, da lo mismo que entren, que aquí sea menor o menor o igual, que aquí sea menor o igual, estrictamente menor. Fijaros aquí el menor o igual, menor que 2, siempre el resultado va a ser el mismo, con las 4 posibilidades que se pueden dar. Entonces aquí ya no me tengo que preocupar de si entran o no entran los extremos, en la continua. Otro ejemplo, pues aquí, por ejemplo, esto sería la integral entre 1,5 y 2, o dicho de otra manera, la probabilidad de que x esté comprendido entre 1,5 y 2 de esta función de densidad. Bien. Aquí también puedo calcular áreas hacia la derecha, es decir, esto sería la probabilidad de x mayor que 1, o mayor o igual que 1, ¿de acuerdo? Probabilidad de x mayor que 1, que valdría 0,37, y aquí la probabilidad de x mayor o igual que 2 o mayor que 2, que es 0,16. Fijaros, aquí pongo estricto, pero también puedo poner mayor o igual, y aquí puedo poner mayor o igual. Bien, también si queréis, mirad el suceso contrario. Aquí, ¿cuál es el contrario de de mayor que 1? El suceso contrario de mayor que 1 es menor o igual que 1, es decir, sería el área de la zona blanca. Entonces, si yo a 1, que es toda el área, le resto la zona del área blanca, que es el suceso contrario, me queda la probabilidad de la zona de 1 en adelante, es decir, me queda la zona verde, ¿no? También, y aquí lo mismo. Bien, vamos entonces a ver un caso particular de variable aleatoria continua. Y un caso particular de variable aleatoria continua es la que se llama la llamada distribución normal. Y la distribución normal hay que dar dos parámetros que son su media y su desviación típica. Esto ya lo vimos al principio, pero insisto en esto. Vamos a ver, aquí tengo una típica distribución normal. ¿Por qué se llama distribución normal? Bueno, porque aparece en la naturaleza con muchísima frecuencia y por eso se hace un estudio aparte, se trabaja un poco aparte esta distribución, ¿no? Pese a ser un caso particular, repito, de variable continua. La media es el valor que está justo en la abscisa, el valor de la x, la media es el valor de la x, donde alcanza el máximo. Esto es una campana de Gauss, esta curva se llama campana de Gauss, y estaría aquí 1,7. Ahí sería la media. El área por debajo de la campana vale siempre 1, por tanto, para los valores menores que la media es 0,5 y para los valores mayores que la media es 0,5. Bueno, por simetría está claro que si toda el área es 1, esta zona de la izquierda es 0,5 y esta también es 0,5. Bien. Esta función viene dada por esta fórmula. Esta fórmula no hay que sabérsela, ni mucho menos. No la vais a tener que aprender, simplemente os la comento a modo de información. Y el dibujo de mi gráfica es cuando es para el caso particular en que la media es 1,7 y la desviación típica es 0,3. Si fuera 0,7, por ejemplo, la curva sería más aplastada, tendría el máximo estaría más bajo y esto se extendería un poquito más. Esta curva es asintótica con el eje de las x, es decir, va asíntota, esto es una asíntota con el eje y esto es otra asíntota. El recorrido en principio es desde menos infinito hasta más infinito, después dependiendo de lo que sea la variable, pues lo podemos restringir más, pero en todo caso es un intervalo de r, que está aquí claramente lo veis, que si yo digo que va desde 0 hasta 3 prácticamente ya lo tendría definido para toda el área, ¿no? Bien, entonces, repito, aquí era la media 1,7 y la desviación típica 0,3. Estos dos parámetros son fundamentales tenerlos, los tenemos que saber a la hora de trabajar con la distribución normal. Bien, como toda variable aleatoria continua, tiene su función de distribución y podemos tratar de buscar probabilidades aquí dentro y para ello la función de distribución de la variable viene en tablas, pero claro, no vienen los valores de
todas las posibles distribuciones normales, sino que solamente va a venir la de esta, la de la normal tipificada. ¿Qué se llama distribución normal tipificada? Se le llama distribución normal tipificada a la distribución normal con media 0 y desviación típica 1. Y tiene esta forma. Si hacemos el dibujo de la gráfica, la tipificada tiene esta forma. Y las tablas son las tablas de la función de distribución de esta distribución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso que me va a convertir la normal que me den en la normal tipificada y el área que estoy buscando en el problema original, que se va a convertir en un área que encontraré en la normal tipificada. ¿Y cómo se hace ese proceso? Bien, ese proceso se llama proceso de tipificación de variable. Y se parte de la variable x que tengo originalmente, la variable x original del problema, que puede tener cualquier media y cualquier desviación típica, y la vamos a transformar en la variable de media 0 y desviación típica 1, que le vamos a llamar z. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ¿cómo lo convertimos? Lo convertimos de esta manera. A los datos de la variable original x le restamos la media y dividimos por la desviación típica. De forma que los valores que aquí se correspondan para x aquí, se van a corresponder para la z aquí. Y entonces el área menor o mayor que esos valores van a ser iguales en ambos casos, y yo las voy a estudiar en la tabla de la normal tipificada, es donde los voy a averiguar. Vamos a ver algún ejemplo, y aquí vemos la tabla de la normal tipificada y vamos a ver qué quiere decir. Bueno, aquí tenemos, aquí a donde aparece esta pequeña x, en realidad vamos a llamarle z, va a ser la z, porque ya vamos a estar trabajando en la variable z, que es la normal 0,1, que es esta. Supongamos que quiero averiguar la probabilidad de que z sea menor que 1. Pongo directo. ¿Cómo se calcula? Cuando z es positivo. Fijaros que z empieza aquí en la primera columna, empieza de 0 hasta 4, es decir, de 0, que estaría aquí en la gráfica, en adelante, hasta 4, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bien, pues quiere decir que si yo quiero calcular la probabilidad de que z sea menor, esto es una función de distribución y por tanto es probabilidad siempre acumulada, probabilidad de z menor que 1, o probabilidad de z menor que 0,5, aquí en este ejemplo, menor que 0,5, la probabilidad de que z sea menor que 0,5 es toda el área desde menos infinito hasta 0,5, sería toda el área hasta aquí, hasta 0,5. ¿Y cuánto vale esa área? ¿Por qué es 0,6915? Bueno, pues me voy a la tabla, 0,5, voy aquí al valor de z, 0,5, aquí lo tengo. Como no tiene, las columnas son las centésimas, 0,5 solamente está hasta las décimas, entonces es en la columna del 0. O sea, centésimas, 0. Aquí sería centésimas, 1 centésima, 2 centésimas, 3 centésimas. Por ejemplo, si fuera 0,53, tendría que ir en el 0,5 en la columna del 0,03. Pero aquí es 0,5, entonces es 0,5, es en la columna del 0, es 0,6915. ¿Lo veis? Bueno, pues ese sería el valor del área acumulada hasta el 0,5. Eso sería para los valores directos, cuando z es positivo. ¿Qué ocurre cuando z, por ejemplo, otro ejemplo, z menor o igual que 2,83? Repito, como estamos en una variable aleatoria continua, da lo mismo que sea menor o igual que sea menor. Entonces, 2,83 está aquí adelante. Fijaros, es muy alta la probabilidad acumulada, ¿no? Porque es casi 1, es casi toda el área que está debajo de la curva. Entonces, 2,83, y nos iríamos aquí, sería 2,8 en la columna del 3. 2,8 en la columna del 3 sería 0,9977. Muy próxima a 1 porque la probabilidad hasta el 2,83, que es el área acumulada, es toda prácticamente 1, ¿no? Por eso me da tan alta. ¿Qué pasa si z es negativo? ¿Cómo se calcula? Bien, aquí z no aparece negativo, son valores todos positivos. Pero el negativo se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver si lo entendemos. Vamos a poner el ejemplo z menor que menos 0,5. El área acumulada hasta menos 0,5 es, lo veis, desde menos infinito hasta menos 0,5 es esta área que está aquí, que estoy marcando con el cursor. Por simetría,
porque esta gráfica es simétrica respecto al eje de las Y, esa área coincide con el área de X mayor que 0,5, ¿lo veis? Aquí tengo, es el mismo valor del área por simetría, pero el área mayor que 0,5 es toda el área 1, cuando digo toda el área siempre es 1 menos el área que está a la izquierda de 0,5. Entonces es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,5. Entonces cuando tenemos un valor negativo de z es siempre 1 menos la probabilidad del valor positivo de z. Y 1 menos, y la probabilidad de z menor que 5, como z es positivo, ahora que es 0,5, nos vamos a la tabla 0,5 y es 0,6915. Entonces sería 1 menos 0,6915, que es 0,3085. Evidentemente, al ser un valor negativo, es más pequeño que 0,5, porque 0,5 recordar que es la mitad. Entonces, como aquí es hasta 0,5, menos 0,5, el trozo de área es más pequeño que la mitad, por eso es un valor más pequeño que 0,5. Otro ejemplo importante. ¿Qué ocurre cuando quiero calcular el valor del área entre dos puntos? Por ejemplo, aquí entre menos 1 y 2. Aquí tengo menos 1 y 2. Y quiero calcular el área comprendido entre uno y otro. Bueno, pues va a ser el área hasta 2, toda el área hasta 2, menos restarle toda el área hasta 1. Siempre va a ser el área hasta el extremo de la derecha, siempre, fijaros, aquí está. El extremo de la derecha es 2. Pues va a ser toda el área hasta 2, menos, y todo el área hasta el de la izquierda, hasta menos 1. Fijaros bien en las desigualdades, ¿Qué ocurre? Z menor que 2 está en la tabla, porque el 2 está en la tabla, y es 0,9772. Y Z menor que menos 1 es negativo, es 1 menos el del positivo, que fue lo que dijimos antes. Entonces aquí tener cuidado que este menos afecta a todo, y me cambia aquí a más, ¿no? Menos 1 más probabilidad, entonces esto ya es todo positivo, lo transformo en todo en positivo y ya voy a la tabla. El valor del 1 es el 1,0, en la columna del 0 es 0,8413, entonces hago estas operaciones y aquí me da el valor del área comprendido entre menos 1 y 2. Bueno, esos son los casos que se pueden presentar cuando z es positivo, cuando z es negativo o cuando quiero calcular la probabilidad entre dos valores de z. Bueno, pues eso, así es como se maneja la tabla. Bueno, ¿qué pasa si z es mayor que 4? Bueno, pues fijaros, aquí para 4 el área es 1, evidentemente si es mayor que 4, el área acumulada hasta cualquier valor mayor que 4 siempre es 1, ¿no? Toda el área que está por detrás de cualquier valor mayor que 4 va a ser 1. ¿Y qué ocurre si el área es, por ejemplo, muy negativa? Aquí menos 6 o menos 7, pues es 0, ¿no? Porque hasta ahí ya no hay prácticamente área ninguna, ¿no? Bueno, entonces, este es el manejo de la tabla de la distribución normal, que como veis es bastante sencillo, Vamos a ir a la hora de hacer ejercicios, es como nos vamos acostumbrando también a manejarla. Y y aquí sería el último caso, que sería el área por la derecha, pero el área por la derecha se hace por el suceso contrario, porque recordar que la tabla siempre me da el área por la izquierda, siempre me da los valores de probabilidad de z menor o igual. Entonces, ¿cómo paso yo del suceso mayor que 1 al menor o igual que 1? Pues por el suceso contrario, 1 menos probabilidad de z menor o igual que 1, y z menor o igual que 1, la probabilidad es 0,8413. Bien, hago la resta y ya tengo el resultado. Bueno, vamos a ver entonces ejercicios. Aquí tenemos una distribución normal, supongamos que me dan una distribución normal de media 1,7 y desviación típica 0,3. Eso se representa de esta forma, es decir, X es una normal de media 1,7, desviación típica 0,3, y quiero calcular la probabilidad de X menor o igual que 2. Bueno, pues para ver la probabilidad de X menor o igual que 2, lo que tengo que hacer es tipificar primero. Tengo que pasar a la distribución de media 0 y desviación típica 1. Entonces, para tipificar, lo que hacemos, vamos a hacerlo así, vamos a pasar a esta tabla y vamos a hacer una tabla donde vamos a poner X a un lado y Z a otro, ¿no? X aquí sería 2. Vamos a tener que tipificar el valor 2, que es el valor que aquí me está interesando, ¿no? X2. ¿Y cuánto vale su correspondiente Z, su valor tipificado? Pues sería 2 menos la media,
Aquí está, x menos 1,7, es decir, 2 menos 1,7 dividido entre 0,3. Si hacemos esa operación, 2 menos 1,7 es 0,3. 0,3 entre 0,3 es 1. El valor de z es 1. Entonces, la probabilidad de x menor o igual que 2 quiere decir que el 2 de la x se corresponde al 1 en la z. Y el área que está a la izquierda del 2 va a ser igual al área que está a la izquierda del 1. Es decir, que la probabilidad de x menor o igual que 2 va a ser igual a la probabilidad de z menor o igual que 1. Esto es fundamental que lo hagáis bien, porque es lo tenéis que hacer siempre. Porque yo siempre voy a partir de una variable aleatoria continua, normal, con media cualquier valor de media y cualquier desviación típica. No lo dije, pero tanto la media como la desviación típica tienen que tener las mismas unidades. Eso también es importante. Si la media viene dada en centímetros, la desviación típica también tiene que venir dada en centímetros. Si viene dada en kilos, también dada en kilos. Si la media representa notas, la desviación típica también representa notas. Es decir, todo igual. Lo único que tenemos que hacer es pasarla a la 0,1 siempre. Bien, y una vez que ya tengo la probabilidad de z menor o igual que 1, es ya cuando puedo ir a la tabla. Yo no puedo recurrir a la tabla desde x, siempre tengo que recurrir desde z. Entonces vamos a la tabla. Z igual a 1, z menor o igual que 1. Pues z menor o igual que 1, voy a la función de distribución, que es la acumulada, que es esta, y ya me da, fijaros, me dan la tabla para no tener que hacer las integrales definidas. Pero las integrales definidas sería una auténtica lata tener que hacerlas cada vez que hago esto. Entonces, por eso ya viene tabulado. Bueno, pues el 1 es 0,8413. Pues voy a mi problema y aquí sería 0,8413. De aquí ya tenía el valor que ya me había dado el programa, pero la tabla me lo da con más cifras decimales y por tanto me lo da más exacto. Bueno, pues esas dos áreas que están ahí dibujadas, tanto para la gráfica de x como la de z, tienen el mismo valor. Aquí me ha dado también 0,84 debajo, como podéis comprobar. Bien, vamos a ver otro caso. Vamos a estudiar la probabilidad de que x, esto sería una variable aleatoria x también de media 1,7 y desviación típica 0,3. La probabilidad de que x esté comprendido entre 2 y 1,5. Dando, como es una continua, repito, da lo mismo que no entre el 2, que entre el 2. Si fuera una discreta no, cambia, cuidado, pero en la continua da lo mismo. En la discreta no, porque el 2 aporta probabilidad y el 1,5 aporta probabilidad en la discreta. En la continua no aporta nada. Los valores individuales no aportaban nada. Dijimos que la probabilidad era 0 para los valores individuales. Bueno, pues vamos aquí. Ahora lo que tenemos que tipificar son 2 y 1,5. Bueno, pues hacemos una tabla para tipificar x y z. Ponemos, mejor lo hacemos así que en el otro sentido, como lo hicimos antes. Lo vamos a hacer así. Siempre lo vamos a hacer así. Pongo en la primera columna x y en la segunda columna el valor correspondiente de z. En este caso los valores a tipificar son 2 y 1,5. Vale, pues 2 menos 1, 2 menos 1,7, 0,3. Entre 0,3 1. Aquí el valor del 2 se corresponde con el 1. Y el valor de 1,5, si hacemos la operación, 1,5 menos 1,7 entre 0,3, 0,66. Bueno, ahora lo voy a dejar así, pero es recomendable que lo deis siempre con 2 cifras decimales, porque es como viene en la tabla, lo sumo con 2 cifras decimales, y la segunda cifra decimal ajustarla dependiendo de lo que aproximarla a la tercera. Es decir, si es mayor que 5, pues la aumentamos en una unidad, 0,67. Si es menor, lo dejamos como está, 0,66. Bueno, pues vamos aquí y entonces ya pasamos a la distribución normal tipificada. Aquí la tengo. El 2 se corresponde con el 1, aquí estaría. El 2 se corresponde con el 1 y el 1,5 se corresponde con menos 0,66, que cae por aquí aproximadamente. El área entre el 1 y entre el 2,66 va a ser igual al área que estoy buscando. Es decir, que la probabilidad de x entre 1,5 y 2 es igual a la probabilidad de z entre menos 0,66 y 1. Es sustituir x por z, el valor de la x por el valor de la z, por su valor tipificado. Y ahora, como son valores ya de z, en un intervalo entre el 0,66 y el 1, recordar que era la probabilidad del primero, de x menor que 1, de z menor que 1, menos la del otro extremo, que es 0,66.
El de z menor que 1 ya me viene en la tabla, ya lo tengo en la tabla. El del negativo no, pero el del negativo ¿cómo se transformaba? Se transformaba con 1 menos el del positivo correspondiente, teniendo en cuenta este signo menos delante, ¿eh? Lo voy a escribir todo, haciéndolo poco a poco. Me queda la de 1, que no tiene problema porque es positivo el 1, menos, y ahora abro un paréntesis, un corchete, y pongo dentro la del negativo, que es 1 menos la del positivo. Aquí está sin cerrar el corchete, tendría que cerrarlo, y ahora pues quito corchetes, es decir, sería z menor que 1, que me dan estos valores. Vamos a ver, vamos a ver, aquí ya tengo los valores positivos para calcular, ¿no? El del 1 y el del 0,66. Pues voy a la tabla, el del 1 es 0,8413 y el de 0,66 es 0,6 en la columna del 6, 0,7454. Bueno, aquí puse 0,7486 porque lo debía aproximar a 0,67. Si buscáis el 0,67 os da 0,7486. Bueno, y el 0,8413 que era el del 1. Hago las operaciones y ya tengo el resultado. ¿Vale? Eso sería la probabilidad de que la variable tome valores entre 1,5 y 2. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ya los ejercicios de la distribución normal, que es lo que realmente nos interesa aquí, y hay que saber hacerlos bien, ¿eh? Bien, son importantes porque casi siempre cae alguno en selectividad. Bueno, pues el primero dice lo siguiente: si los diámetros de los cojinetes de bola se distribuyen normalmente, bueno, una cosa importante es que estos problemas, a diferencia de la distribución binomial, que tengo que identificar si es un experimento de Bernoulli o no, en los problemas de distribución normal es muy fácil detectarlos porque me lo dice el propio enunciado. Es decir, el enunciado me va a decir si la variable con la que voy a trabajar es normal. Y en este caso me está diciendo que sí lo es. ¿Y la variable aquí a cuál se está refiriendo? Se está refiriendo a los diámetros de los cojinetes de bolas. Eso me dice, se distribuye normalmente. Quiere decir que siguen una distribución normal, ¿eh? Con media, ya me están dando una media, que son 0,6140 pulgadas, y desviación típica 0,025 pulgadas. Fijaros lo que os dije antes, la media y la desviación típica tienen que venir dadas en las mismas unidades, ¿eh? Si una viene dada en metros y la otra viene dada en centímetros, hay que transformarla las dos, o bien a centímetros o bien a metros. Bueno, pues entonces, ¿qué me piden aquí? En esta me dan la normal, me dan la media y la desviación típica, es decir, ya me están dando todo. Lo único que tengo que calcular es las probabilidades que me piden. Me dice que determinar el porcentaje de que cojinetes de bolas con diámetro, determinar el porcentaje de que estén comprendidas entre 0,61 y 0,68. Bueno, pues el apartado A. Bueno, aquí estoy tomando los datos. X, que es los diámetros de los cojinetes, siguen una normal de media nu, desviación típica sigma. Este sería el proceso de tipificación. Para tipificar le tengo que a la X restar, ¿no?, la media y dividir por la desviación típica. ¿Y qué valores voy a tener que tipificar aquí? Bueno, aquí voy a tener que tipificar los valores que intervienen en el ejercicio, que son 0,610, 0,618, 0,617 y 0,608. Puedo hacerlos todos juntos o lo puedo ir haciendo a medida que los voy necesitando. Yo aquí los hago ya todos juntos para tener la tabla a mano. Entonces, lo único que hago es cojo los valores de X, le resto la media y divido por la desviación típica. Esto lo tenéis que hacer con una calculadora y obtenéis los resultados de Z correspondientes. ¿Vale? Aquí están hasta las décimas porque me da exacto hasta las décimas. Y no repito, siempre conviene aproximarlo hasta las centésimas. Bueno, pues vamos con el apartado A. El apartado A me dice que calcule la probabilidad de que X está entre 0,61 y 0,618. Esto es lo primero que me están pidiendo. Como me dice entre y no me dice que ambos inclusive, pongo estrictamente menor. ¿Puedo poner igual? El resultado no va a variar, ¿eh? Puedo poner igual, que el resultado no va a variar. Pero bueno, lo correcto aquí es ponerlo así. Tengo que pasar a Z para utilizar la tabla. Para pasar a Z ya tengo el correspondiente de 0,61 es menos 1,6, el de 61,8 es 1,6, entonces es sustituir, esto sería igual, X lo sustituyo por Z, 1,6 y 1,6. Bien, como el del negativo va a ser 1 menos la probabilidad del positivo, al final todo está en calcular el del 1,6, ¿no? Esto es una desigualdad, sería la probabilidad del extremo superior, que es la probabilidad de 1,6, menos la probabilidad del menos 1,6.
y vamos allá, el 1,6 sería, vamos, 1,6, en la tabla es 0,9452. Pues 0,9452 aquí, y aquí sería 1 menos 0,9452. Sería 0,9452 menos 1, menos con menos aquí, más 0,9452. Bien, si haciendo operaciones, estas operaciones las he hecho una sola vez, no las he repasado. Si hay alguna suma que nos coincida, pues no pasa nada. Está claro que es un error mío. De todos modos, lo importante está aquí, es en el proceso de tipificación y de calcular los valores en la tabla. Bien, apartado B, mayor que 0,617, mayor es probabilidad de X mayor. Bueno, me pedían porcentaje, es cierto. Si me piden el porcentaje es la probabilidad multiplicada por 100, ¿vale? Apartado B, probabilidad de X mayor que. Fijaros que aquí estos son siempre valores de X en el enunciado original, Bueno, X mayor 0,617, tengo el tipificado 0,617, sí, 1,2. Bueno, pues es Z. La desigualdad la respeto siempre. Cuando paso de X a Z, la desigualdad respetadla siempre, mayor, y aquí poner el valor que le corresponde a 0,617, que es 1,2. ¿Cómo calculábamos cuando era Z mayor? Porque recordar, cuidado, que la tabla me da Z menor siempre, menor, no mayor. Se pasaba al suceso contrario. Era 1 menos la probabilidad del contrario, que es menor o igual. Y menor o igual que 2, voy a la tabla, y eso para el valor Z2. Z2, vamos a la tabla para Z2, aquí está el 2, 2,0, 0,9772. Pues 1 menos 0,9772, ahí lo tengo, hago la resta y ya tengo el valor pedido, y el porcentaje correspondiente es multiplicar por 100, el 2,28%. Y el apartado C dice menor de 0,608, probabilidad de X menor de 0,608. Bueno, pues el 0,608, que es la X, se convierte por la tipificación en menos 2,4, y aquí será la probabilidad de Z menor que menos 2,4. El negativo no viene en la tabla. ¿Cómo se transformaba al positivo? Pues era 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo. Aquí lo tengo, y voy a 2,4, y 2,4 es 2,4, aquí está, es 0,9918. Pues 0,9918 es 1 menos 0,9918. Aquí puse 81, no sé por qué. A ver, déjame ver. 2,4, 0,9918. Bueno, me equivoqué aquí. No es 81, es 18. Ahí alteré las cifras. Bien, el resultado, el que me dé y multiplico por 100 para obtener el tanto por ciento. Bueno, pues esto es como sería un problema de distribución normal de forma directa, es decir, me dan la media, la desviación típica, y me piden las probabilidades. Hay otro típico ejercicio de distribución normal que sería al revés, que me dan las probabilidades y me piden el valor de la variable, que sería este. Estos son a lo mejor un poquito más complicados, pero siempre se hacen todos de la misma manera. Y a ver, vamos a intentar verlo con calma porque no son difíciles. Me dice, la puntuación media en un examen final fue 72 y la desviación típica 9. Entonces fijaros que me están dando la media y la desviación típica. Y las dos son notas. Están bien, las mismas unidades. Y es una distribución normal, me lo va a decir al final, seguro. Si dice que la distribución de las notas es normal, bueno, vale. Dice, el 10% de los alumnos tuvieron una calificación de sobresaliente. Nota máxima. Fijaros que la variable es la nota, la variable continua es la nota, porque la media es 72 notas. Se supone que es una nota que puntúan de 0 a 100, es una valoración de 0 a 100, por ejemplo, ¿no? Y eso es la variable. Entonces me dicen, ¿cuál es la puntuación mínima para recibir sobresaliente? Es decir, me están pidiendo el valor de X y me están dando la probabilidad, que es el 10%. El 10% es un porcentaje que sería una probabilidad 10 entre 100, sería una probabilidad 0,1. Pero ¿esto cómo lo interpreto? Bueno, pues para ello lo que podéis hacer siempre es un dibujo de la campana de Gauss con en media 72 y desviación típica 9, por ejemplo, de esta forma. Yo tengo una X era notas, tengo la normal 72,9 y hago este dibujo. Bueno, esto es un dibujo arbitrario, es una campana arbitraria, da igual, hacerla, no hace falta que os ajustéis a. Lo único que tenéis que saber es que 72 está aquí en la mitad,
que la desviación sea típica 9, eso no va a influir para el dibujo, os da igual, eso que no os preocupe. Aquí el 72 está aquí. Y entonces me dice, ¿cuál es la puntuación mínima para llevar sobresaliente? Evidentemente, para llevar sobresaliente tendrá que llevar más de 72. 72 es la nota media, pero el sobresaliente tiene que estar por encima de la media. Entonces la nota mínima le voy a llamar M minúscula. Y entonces estará por aquí. Supongamos que está por aquí. Siempre a la derecha del 72. Eso también tiene lógica. Y me dice que todos los que llevan sobresaliente son el 10%. Entonces, llevan sobresaliente todos los que lleven una nota mayor o igual que M, ¿no? Y M es la nota mínima exigida para llevar sobresaliente. Entonces, esta área que está aquí es 0,1, es el 10% del total. Esto es lo que tenéis que entender. Si entendéis esto, ya está, porque ahora, ¿cuál es el planteamiento? ¿Yo qué estoy diciendo en este dibujo? Yo en este dibujo estoy diciendo que la probabilidad de que X sea mayor o igual que M es 0,1. ¿Lo veis? X mayor o igual que M, ¿cuál es la probabilidad? Es el área que está por encima, es 0,1. Esto es lo que en el dibujo yo estoy diciendo, que es lo mismo que estoy diciendo en el enunciado del problema. Y ahora sería como un problema de normal, con un valor de X cualquiera, pero ahora que le llamamos M y que vamos a tratar de averiguar. Pues lo primero que tenemos que hacer es tipificar. Ahora el proceso es el mismo de siempre. Pasamos de X a Z. ¿Y qué valor tenemos que pasar ahora? Ahora tenemos que pasar M. Cuidado que 0,1 es probabilidad, no es valor de variable, ¿eh? Tenemos que tipificar M. ¿Y cómo tipificamos M? Pues M lo tipificamos así. De X pasamos a Z, mayor o igual lo permanece, mayor o igual, y M es M, el valor que sea, menos la media, dividido por la desviación típica. Eso tiene que ser igual a 0,1. Esto no cambia. Recordar que la probabilidad no cambia cuando pasamos de la normal X a la normal Z. Eso no cambia. Bueno, entonces ahora es cuando tenemos que recurrir a la tabla, pero la tabla me da los valores de Z menor o igual que un valor, no mayor o igual. Entonces tengo que transformar esto entre Z menor o igual. ¿Y cómo paso del mayor o igual al menor o igual? Por recordar, por el suceso contrario. Esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de Z menor que todo esto. Es decir, 1 menos la probabilidad de Z menor que todo esto. ¿Vale? Es igual a 0,1. Y ahora despejo esta probabilidad. La probabilidad de Z menor, que es lo que sí me va a venir en la tabla, es igual a el 0,1 pasa restando al 1, 1 con 0,9, 0,9. Bueno, pues ya lo tengo, porque ahora yo en la tabla voy a buscar un valor de Z que me dé probabilidad 0,9. Entonces voy a la tabla y ahora tengo que buscar 0,9 aquí, en los valores de probabilidad. ¿Dónde aparece el 0,9? ¿Cuál es el valor que más se aproxima a 0,9? Fijaros que esto va aumentando, ¿no? 0,090, 0,89, 0,89, 0,8997, 0,9015, es entre 0,8997 y 0,9015. ¿Lo veis? Si no lo tenéis exacto, si lo tenéis entre los dos, podéis hacer lo siguiente. Podéis decir, es 1,28. 1,28 sería 0,8997 y 1,29 sería 0,9015. Me paso, aquí me quedo corto y aquí me paso. Bueno, pues aproximáis, le dais el valor 1,285. En vez de darle 1,28, le dais el del medio, entre 1,28 y 1,29. 1,285. Ese sería el valor de la Z. Entonces, M menos 72 partido por 9 sería 1,285 y de aquí ya despejáis M. M sería este menos 72 que suma y el 9 pasa multiplicando al 1,285. Sería este. Entonces M sería 83,56. El valor mínimo para que en estas condiciones un alumno tenga sobresaliente es de 83 puntos con 56. Bueno, repasar bien este ejercicio porque es un ejercicio que al principio puede resultaros un poco engorroso, pero no es para nada difícil, ¿eh? Y ahora normalmente me suelen poner ejercicios de forma directa como el anterior, pero bueno, estos también son típicos, ¿eh? Vamos al siguiente. Bueno, este también es fácil, pero aquí hay que tener en cuenta que es un valor absoluto. A ver, una variable aleatoria X tiene una distribución normal con una esperanza matemática. Bueno, la esperanza matemática es la media, es lo mismo que la media, igual a 0 y una varianza igual a 1. Si la varianza es 1, la desviación típica es 1 también. Entonces, esta X es lo mismo que Z, porque la media es 0 y la desviación típica es 1. Recordar que la desviación típica, bueno, no sé si os lo dije, y si no os lo dije, os lo digo ahora, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aquí es 1 también.
Bueno, pues entonces estamos con una distribución normal 0,1 que ya le llamo z, para que le voy a llamar x y ya le llamo z. Y aquí sería valor absoluto menor que 0,7. Bueno, ¿qué valores de z tienen valor absoluto menor que 0,7? Pues los que son menores que 0,7 y los que son mayores que menos 0,7. Son estos valores que están aquí entre menos 0,7 y 0,7. Todos los valores que están aquí son esos. Por tanto, la probabilidad de que el valor absoluto de z sea menor que 0,7 es la probabilidad de que z sea mayor que menos 0,7, que está aquí, y menor que 0,7, es decir, que esté comprendido entre esos dos extremos. Y como es una probabilidad en un intervalo, es la probabilidad del extremo superior, probabilidad z menor que 0,7, menos la del inferior, 0,7. Esto es negativo, que se pasa a positivo con el 1 menos probabilidad del positivo, ¿no? Bien, y en ambos casos sería 0,7. Pues voy a la tabla, ya estoy en z, y voy a la tabla 0,7, 0,7 es 0,7580. Bueno, pues nada, ponemos aquí, el negativo pasa al positivo, y 0,7580 para este aquí sería menos 1 más, ¿vale? Menos 1 más, porque aquí tengo que sacar paréntesis. Tener cuidado con los signos y los paréntesis. Hacemos operaciones y ya tengo el resultado. Bueno, y me dice ahora la probabilidad de valor absoluto de x mayor que 0,7. Bueno, es el suceso contrario, si os fijáis, ¿no? Menor que 0,7 es esto y mayor que 0,7 es lo que me queda, es decir, de 0,7 en adelante y de menos 0,7 hacia atrás. Si os dais cuenta de que es el contrario, es 1 menos 0,516 y ya acabaríamos el ejercicio. Si no, si lo hacemos de forma directa, los valores de z que son mayores que 0,7, pues son este y son esto. Entonces aquí, como son tramos separados, es que ocurra esto o que ocurra esto. Es la suma de estas dos probabilidades. Sería la probabilidad de que z sea mayor que 0,7, que es todo esto, más la probabilidad de z menor que 0,7, que es todo esto. Mayor, tengo que pasar al menor o igual, que es lo que me da la tabla. Entonces, por el suceso contrario, 1 menos, ¿no? La probabilidad de z menor o igual que 0,7. Y el negativo, pasarlo al positivo, que es 1 menos la probabilidad del positivo. Fijaros en una cosa, el hecho del 1 menos, aquí lo estoy utilizando por dos motivos diferentes, no es por el mismo motivo. Aquí es por el suceso contrario, por eso pongo, donde pongo aquí mayor, aquí pongo menor o igual, porque el contrario del mayor es menor o igual. Sin embargo, aquí estoy haciéndolo el 1 menos por lo del negativo. Cuando el valor de z es negativo es con el 1 menos el valor del positivo, pero no se cambia la desigualdad, sigue siendo igual. Si aquí es menor, aquí es menor. Si aquí es menor o igual, aquí es menor o igual, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos al 0,7 y el 0,7 que ya lo teníamos calculado de antes, que era 0,7580, y al hacer las operaciones me da esto y me da 0,484, que es lo mismo que 1 menos 0,516. Si veis que es el contrario, ya lo podéis hacer directamente por el contrario. Bueno, este es un problema que no tiene muchos visos de que os caigan de esta forma así tan directa. Son los problemas los más normales que os caigan con un texto, por ejemplo, una variable sacada de un problema de la vida real, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dice, cierta categoría de individuos tiene un peso medio de 60 kilos y una desviación típica igual a 3 kilos. Bueno, aquí hay un salto del texto, pero bueno, el texto no se interrumpe. El peso es igual a 3. Bien, media 60, desviación típica 3. Determinar la probabilidad de que el peso de un individuo tomado al azar se distinga de la media no más que en 5 kilogramos, sabiendo que el peso se distribuye normalmente. Bueno, esto del final es que es una distribución normal de media 60 y desviación típica 3. Bien, y me pide que no se desvíe de 5, que no se desvíe más de 5 quiere decir que no puede pasar de la media, que no se desvíe de 5 de la media, y la media era 60, pues que no puede pasar de 65, ni puede bajar de 55, ¿no? Es lo que me está diciendo, eso es lo que quiere decir que no se desvíe de la media más de 5 kilogramos. Entonces lo que me está diciendo es que me están pidiendo la probabilidad de que el peso esté comprendido entre 55 y 65. Ambos inclusive, claro. Esto es lo que me están pidiendo. Por tanto, voy a tener que tipificar esos dos valores, 55 y 65. Aquí me aparecen.
resto la media, divido por la desviación típica y aquí tengo los valores tipificados ya y aproximados a las centésimas. Bueno, pues ahora donde está X pasa a ser Z, donde está 55 pasa a ser menos 1,67 y donde está 65 pasa a ser 1,67. Bien, desigualdad, el del extremo de la derecha menos el del extremo de la izquierda. Y ahora el de la izquierda pasa a ser el 1 menos porque es negativo, el 1,67 es negativo. Y voy al 1,67 en la tabla y 1,67 es 1,6 en la columna del 7. 0,9525. Bien, hago la sustitución y ya tengo el resultado. Bueno, estos problemas ya los podéis ir haciendo vosotros, es decir, a partir de hacerlo vosotros, hacerle stop en el vídeo, ir haciéndolo a la vista del enunciado y después de que acabéis comprobar cómo lo he hecho yo. Vamos a ver el siguiente. Dice que las tallas de los hombres siguen una distribución normal de media 169 y desviación típica 6 centímetros, está bien. Si no se admiten para el servicio los individuos de talla inferior a 150, ¿qué proporción se rechaza? Bueno, pues lo que tengo que calcular es cuál es la probabilidad de que un individuo tenga talla inferior a 150, ¿no? Para saber los que se rechazan. Bueno, pues tengo una desviación, la X es la talla, es una normal 169,6 y me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual que 150. Por eso tengo menor o menor o igual, da lo mismo. Entonces, por eso, como dicen talla inferior, no me dicen igual, me dicen inferior, es menor, ¿no? La X es 150 y la tipificación es menos 3,17 de 150. Pasa la Z aquí y aquí a menos 3, 17,50. Bien, como es negativo, es 1 menos la probabilidad de Z menor. Es menor, siempre, que el positivo, menor. Esto no cambia, Entonces, 3,17, voy a la tabla, que es 3,1 en la columna del 7. 3,1 en la columna del 7. A ver que no me equivoque. Es aquí. Es 0,9992. Vale, pues voy aquí y lo sustituyo. 1 menos 0,9992. Ya tengo el resultado. ¿Qué proporción se rechaza? Multiplico por 100 y sería el 0,8%. Ese sería el 0,08%, sería la proporción de los que se rechazan, o el tanto por ciento de los que se rechazan. Bien, pasamos al siguiente. Pues no hay siguiente. ¿O sí? Debería haberlo. A ver. Sí, hay siguiente. Pasamos al siguiente, que dice... Supongamos que en cierto curso las notas de matemáticas se distribuyen normalmente con una media 6 y desviación típica 3. Si se elige un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su nota esté comprendida entre 7 y 8? Bueno, la variable aleatoria es notas, es una normal 10,3 y tengo que tipificar el 7 y el 8, ¿no? Aquí los tengo y bueno, el 9 porque me piden en el apartado B que tenga una nota igual o superior a 9. Esto es un problema directo también, no tiene nada, esto lo tenéis que saber hacer ya, sin ningún problema. Tipificamos, además me dan todos positivos, con lo cual el apartado A es la probabilidad que esté comprendido entre 7 y 8, ambos inclusive, pues bueno, que da igual el resultado, que estén o no estén, pero bueno, aquí me lo pide, entonces tengo que poner el igual. Paso a la Z y es entre 0,67 y 0,33. Como ya son valores positivos los dos, es la probabilidad del 0,67 menos la probabilidad del 0,33. Voy aquí a la tabla. 0,67 es 0,6 en la columna del 7, que es 0,7486. Y 0, ya no me acuerdo cuál era 0,67 y 0,33 creo, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez. 0,67 sí, que ya lo vi, y 0,33. Y 0,33 es 0,3 en la columna del 3, que es 0,6293. Vale, pues ya lo pongo, ya no escribo tanto, ya no escribo 0,67 menos 0,33, ya pongo los valores y el resultado final. Y el apartado B es que tengo una nota igual o superior a 9, probabilidad de X mayor o igual que 9, es Z mayor o igual que 1,
y aquí, si no, aquí no es menor, entonces tengo que transformarlo al menor para ir buscarlo en la tabla, y es 1 menos la probabilidad de z menor que 1, ¿no? El contrario. Y la probabilidad de z menor que 1, voy a la tabla, y z menor que 1 es 0,8413. 0,8413, y ya tengo el resultado. Bueno, fácil, ¿eh? Siguiente. Una población de mazorcas de maíz se distribuye normalmente respecto al carácter longitud, eso es la variable aleatoria, la longitud de las mazorcas de maíz, con una media de 25 centímetros y una desviación típica de 5. Si no me dice nada, evidentemente son 5 centímetros. Calcular la probabilidad de que una mazorca elegida al azar mida entre 22 y 27, mida 27 o más de 27, entre 26 y 30, a lo sumo 20. Bueno, fácil también hacerlo. Vamos, yo ya voy a hacerlo aquí. X es la longitud de mazorcas, es una normal 25,5. Voy a tipificar todos los valores que ya juntos de lo que me piden. Son los valores que tengo que tipificar, son 22, 27 y 26, 30 y 20. Ya no me paro a explicar cómo se hace, esto ya lo sabemos hacer. Y vamos al apartado A, entre 22 y 27. Bueno, pues entre 22 y 27, aquí lo tengo. Como no me dice ambos inclusive, pues pongo las desigualdades estrictas. Paso la z a la x a la z, el 22 a menos 0,6 y el 27 a 0,4. Y ahora sería el del 0,4 menos, como esto es negativo, 1 menos el 0,6. El 0,4, voy aquí, esto es buscar en la tabla, ya lo sabemos hacer, ¿no? 0,4, 0,4, 0,65, 54. 0,65, 54. Y el 0,6 es 0,6 es 0,6 es 0,7257. De aquí está el 0,7257. Con el 1 menos porque es 0,6 es negativo. Bueno, hago estas operaciones y es lo que me da. Apartado B. 27 o más de 27. Pues 27 o más de 27 es x mayor o igual que 27. Que es 1 menos la probabilidad de x menor que 27. O antes paso al z si queréis, que es 1 menos la probabilidad de z menor que 0,4, y voy a la de 0,4, la tabla 0,4, 0,65, 54. Pues 0,65, 54, le resto de 1 y ya está. A lo sumo 20, aquí volvemos a tener el de por lo menos, como máximo, a lo sumo, es lo mismo que como máximo, a lo sumo 20 es menor o igual que 20, ¿no? Bueno, pues menor o igual que 20. Paso a la z, menor o igual que menos 1, como es negativo, 1 menos z menor que 1, al positivo. Y voy al 1 y es 0,8413. El 1 recordar, el recordar no, vais a la tabla, el 1 es 0,8413. Bien, ya estaría. Ejercicio resuelto. Estos son los típicos ejercicios de la distribución normal, son así. Me dan la media desviación típica y me piden calcular la probabilidad de que x esté comprendido entre tal y tal. A ver, este sin embargo es indirecto, es el tipo de los, como hicimos el segundo ejercicio, el de la nota mínima para probar. Ahora aquí me dicen, entre 2.000 estudiantes la media del peso resultó ser 70 y la desviación típica 8,5. Bueno, eso me lo dan. Determinar el peso mínimo del conjunto formado por los 200 estudiantes más pesados. Ahora me están pidiendo un peso, es decir, me están pidiendo el valor de la x, de la variable. No me están pidiendo la probabilidad, como en los casos directos, ¿de acuerdo? Sin embargo, me dan la probabilidad, porque la probabilidad, fijaros que me dicen el peso del conjunto formado por los 200 más pesados. La probabilidad que queda a la derecha de donde están los 200 más pesados es el número de casos favorables, que son los 200, partido por los 2.000 estudiantes. Son 200 partido por 2.000, que serían 0,1. Es decir, tendríamos que hacer lo que hice antes, es decir, que la variable es peso de estudiantes, normal 70-85, esto es igual que siempre, pero ahora hacer un esquema para ver qué es lo que tengo, y el esquema sería este. La media es 70, que estaría aquí en el medio, los estudiantes más pesados, el peso mínimo de los más pesados tiene que estar a la derecha de 70, porque estamos hablando de los más pesados, estará por aquí, y los más pesados son 200 entre 2.000, sería probabilidad 0,1, entonces me están diciendo esto. Probabilidad de x mayor o igual que m es 0,1 y se hace igual que el que hicimos antes. Tipificamos la m y tipificar la m es restarle 70 y dividir entre 8,5 y me queda probabilidad de z mayor o igual que m, menor que menos 70 entre 8,5 es 0,1 y 0,1 es probabilidad. Como tengo mayor o igual tengo que pasar al menor, pues el menor es con el suceso contrario.
Nada nuevo, y despejo la probabilidad esta, z, y es 0,9, ¿no? Y ahora una vez que tengo aquí, tengo que ver en la tabla qué valor de z me da probabilidad 0,9. Bueno, pues lo hice antes, porque me daba lo mismo, era por aquí 0,9, estaba comprendido, aquí estaba entre 0,8997 y 0,9015 y había dado el valor 1,285 para no darle el 1,28. Hay quien le puede dar, hay quien le da el valor 1,28 por defecto. Bueno, yo le doy uno intermedio, 1,285. Entonces eso sería el valor. Aquí le di 1,28. Bueno, es igual. El 8,5 pasa multiplicando y luego le sumáis 70 y ya tendría el valor de m, que sería el peso, que en este caso tengo que indicarlo que son kilos. O eso sería el peso mínimo, ¿vale? Bueno, estos serían los problemas indirectos de normal. Si sabéis hacer bien los directos y los indirectos con la normal, no tenéis ningún problema. Lo único que no podéis es equivocaros en las operaciones y al mirar la tabla. Eso es mecánica pura, eso es muy fácil. Bien, a ver si hay otro ejercicio. Bueno, dice los errores que se cometen en las pesadas de una balanza siguen una normal de media cero y desviación típica 2, hallar el error máximo en una pesada con una probabilidad de 0,95. También es indirecto porque me dan probabilidad y me piden el error, me piden el valor de la variable, ¿no? Entonces aquí tengo los errores, normal 0,2 y ahora la situación es esta. Me dicen hallar el error máximo con probabilidad 0,95. Si la probabilidad es 0,95 es casi 1. Tiene que estar el error máximo, el m que tengo que buscar es esto. Y la probabilidad ahora estaría a la izquierda, ¿no? Porque este es el error máximo, ¿no? Con probabilidad 0,95. Bueno, pues lo que me están aquí diciendo es la probabilidad de x menor, ahora es menor o igual que m, 0,95. Bueno, pues es tipificar la m mayúscula, que es m menos la media partido por la desviación típica. Y aquí ya es directo, ya es menor o igual, ya no tengo que hacer nada, no tengo que restar 1 ni nada, y irme a la tabla al 0,95. 0,95 de probabilidad. Pues mira, está aquí, está entre 0,9495 y 0,9505. Es 1,64 o 1,65. El que más se aproxime. Bueno, pues igual, se aproximan los dos por igual, ¿no? Entonces 1,64 valdría. Le doy el valor 1,64. Vale, y m partido por 2 es 1,64, el despejo m, que es lo que estoy buscando, 328, sería 328 decigramos. Bien, el ejercicio 10 es también, a ver, se hace de la siguiente manera. Me dicen la media de una variable normal, la media es el quíntuplo, es 5 veces la desviación típica. Sabiendo que la probabilidad de x es menor que 6 es 0,8413, calcular la media y la desviación típica. Bueno, esto es un poco más latoso por lo siguiente. Vamos a ver, yo tengo lo siguiente. Yo no conozco ni la media ni la desviación típica. Pero me dan unos datos que sí me van a permitir averiguarla, ¿no? Fijaros que me piden calcular la media y la desviación típica. ¿Cuál es el primer dato que me dan? Bueno, el primer dato que me dan es que la media es 5 veces la desviación típica. Bueno, este es el primer dato, con lo cual ya solo tengo que calcular una cosa. Porque si tengo la desviación típica, en ese momento ya tengo la media también, ¿no? Bueno, y el siguiente dato es esto, que la probabilidad es 0,8413. Pues lo que tengo que hacer es, aquí como es x, no es la 0,1, no es la normal 0,1 en principio, no tiene por qué ser la 0,1, como es la normal tengo que tipificar. Y x, para tipificar x sería probabilidad de z, x es esto, z. ¿Quién es z? X es z y 6 es 6 menos la media partido por la desviación típica. Es el valor 6 es el que tengo que tipificar. 0,8413. Entonces, ahora tengo ya que z tiene este valor de probabilidad acumulado hasta ahí, ¿no? Entonces voy a la tabla y miro 0,8413, ¿dónde está? Busco 0,8413 y 0,8413 lo encuentro aquí en el 1. Se corresponde con z igual a 1. Entonces, esto quiere decir que este valor que hay aquí es 1. 6 menos u partido por sigma es 1. Si 6 menos u partido por sigma es 1, yo tengo una segunda ecuación, que con esta ya resuelvo, ¿no? U igual a 5 sigma, la que tenía, 6 menos 1 partido por sigma igual a 1. Hago sustitución, 6 menos 5 sigma partido por sigma igual a 1. Bueno, paso esto multiplicando, ya está, ¿no? Sumo todo lo que tiene sigma, sigma vale 1. Y la media es 5 por 1. Ya está resuelto el ejercicio. Bueno, pues es un ejercicio también práctico, de distribución normal, un poco atípico, pero es para que sepáis dominar todos los vericuetos de la distribución normal. Y ahora sí se acabó. Hay algunos ejercicios en los apuntes
resueltos, intentar hacerlos también. Y si tenéis alguna dificultad o si queréis más ejercicios, me los pedís. Pero yo, en principio, si entendéis esto, si lo sabéis hacer vosotros, pues no tenéis ninguna dificultad. Fijaros que son todos iguales. Bueno, estudiaros bien esto y hasta el próximo vídeo. Ya no nos queda casi nada. Nos queda un vídeo corto y ya hemos acabado el temario prácticamente. Venga, hasta la próxima.